Bueno, estamos en el Senado, en la exposición, voy a ver si lo digo bien, si no usted me corrige, aqueles primeros anos, pero está bien. Nos acompaña el portavoz del Grupo Popular en el Senado, que nos va a hacer de guía durante estos primeros minutos. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, portavoz. buenas tardes. Pues nada, la exposición es suya, adelante. Es un poco, resume los 10 primeros años del parlamentarismo gallego, que también es un poco el resumen de su trayectoria política, ¿no? Bueno, la mía fue posterior, pero efectivamente recoge esta exposición desde el inicio del Parlamento gallego hasta la llegada de don Manuel Fraga a Galicia, ¿no? Y bueno, las distintas etapas por las que atravesó en ese proceso inicial de creación de la autonomía gallega, las figuras más relevantes de esa época, y yo creo que uno de los elementos más destacables precisamente de esa época es que una de sus figuras fundamentales es el actual presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Ajá. Bueno, enseguida vamos a llegar a verle, pero primero no podemos pasar de largo esta imagen que es Manuel Fraga, alguien importante para usted, creo, además, ¿no? Yo creo que la persona más relevante, incluso yo diría que no solamente desde el punto de vista de mi vida política, sino también el terreno personal. Yo creo que Fraga es el político más importante que ha habido en España desde la segunda mitad del siglo pasado hasta, bueno, pues hasta hace muy pocos meses, en que desgraciadamente ha fallecido, porque ha marcado una manera de entender la política, ¿no? No solamente desde el punto de vista del ejercicio de la actividad política, sino también desde el punto de vista personal, y por eso, bueno, a mí es una persona que me ha impactado mucho. Y efectivamente, aquí en este momento esto es 1989, ¿no? Su toma de posesión. Justo, exactamente. ¿Usted estaba ahí en el Parlamento? No, yo me incorporo al Parlamento gallego y, por lo tanto, a mi actividad política en el año 97. Como portavoz de Economía en aquel entonces en el Parlamento gallego, y efectivamente aquí se recoge el momento en que don Manuel toma posesión como presidente de la Xunta y por lo tanto aquí iniciaría una segunda etapa, por así decirlo, ¿no? Sí. Yo creo que la etapa quizá más importante de la historia reciente de Galicia, ¿no? Nos destacaba usted, vamos a ir avanzando, la dimensión política, también la personal de Manuel Fraga. Aquí en el Senado todavía se le recuerda duros enfrentamientos, más en su etapa final con el BNG. Bueno, también es mítico su carácter. Dígame, ¿se le reserva para sus adversarios políticos o también con sus compañeros, con sus colaboradores? ¿Tenía algún amago, por ejemplo, con usted? ¿Le regañó alguna vez? No, pero yo creo que eso es más pues como una especie de imagen que se hace de don Manuel, pero que no responde exactamente a la realidad. Él era una persona muy exigente consigo mismo, tremendamente exigente, y por lo tanto también pues muy exigente a la hora de desarrollar su trabajo, ¿no? Pero claro, era una persona que tenía una capacidad de trabajo que todos conocemos, que yo creo que es difícilmente superable, y luego pues una formación en el ámbito académico y en el ámbito político y también en el ámbito administrativo enorme, ¿no? Y bueno, pues reuniendo todas esas características, pues da lugar a lo que es la figura de Fraga, ¿no? Y es unido, por eso yo insistía también en lo que es su faceta personal, lo que ha sido su estilo de vida. Incluso yo me atrevería a decir pues la parte final de su vida, ¿no? Yo creo que ha sido un ejemplo desde el punto de vista político, pero también, insisto, desde el punto de vista personal. Al final, recordamos que fue aquí, en esta efectivamente, Cámara, como senador, cuando se retiró de la vida política activa. Bueno, me detengo aquí porque tenemos otro gran protagonista de la actualidad política, Mariano Rajoy, eso sí, unos años más joven, ¿no? Claro, con 26 años, como nos dice este panel, ¿no? Y fue, como aquí se indica, vicesecretario de la mesa del Parlamento, fue vicepresidente del gobierno gallego en aquella época, formó parte de la mesa de edad como persona más joven para la constitución del Parlamento, y yo creo que, bueno, pues otra de las figuras claves en aquella época. ¿Cuándo le conoció usted al presidente del gobierno? Yo conozco al presidente del gobierno en la etapa en la que él formaba parte de los gobiernos de José María Aznar, por lo que antes comentaba acerca de mi incorporación a la actividad política, que es en el año 97, y luego posteriormente yo me incorporo al gobierno de Fraga, al último gobierno de Fraga, y es en donde tengo pues una mayor relación con... Me han dicho que usted tiene más feeling con el presidente del gobierno
gobierno que con Núñez Feijóo, el presidente del gobierno pues gallego. No ¿Eso es verdad? No le han informado bien. Pues usted le disputó la presidencia del PP en Galicia en el año 96, ¿no? Sí, bueno, no exactamente así, porque yo creo que es importante contextualizar las cosas. Primero, la relación con Alberto Núñez es excelente, no solo en el plano político, sino en un plano de amistad, en el terreno personal. Alberto y yo formamos parte del último gobierno de Fraga como vicepresidentes, él como vicepresidente primero y consejero de Política Territorial, y yo como vicepresidente segundo y consejero de Medio Ambiente. En el momento en que don Manuel abandona la política gallega y se produce un relevo, por lo tanto, en el ámbito del partido, ¿no? Y se celebra un congreso. Y en aquel entonces una serie de personas estimamos que era importante participar en ese proceso, ¿no? Alberto Núñez, el fallecido José Cuña, Enrique López Veiga y yo mismo, ¿no? Bueno, se inicia todo un proceso y al final de ese proceso solamente dos personas, Alberto Núñez y yo, conseguimos pues el número de avales suficientes para poder optar al Congreso. Y al final usted pierde. No. Al final nos sentamos los dos y llegamos a una candidatura única, ¿no? Que encabezaba Alberto Núñez Feijóo como candidato a la presidencia y yo como candidato a la vicepresidencia, y en esas estamos. Bueno, que se iría con los dos de Cañas o de Ribeiro, si lo prefiere, sin ¿no? Ningún problema. No hay problema. Y por eso él es presidente del partido y yo soy vicepresidente del partido. Bueno, vamos a seguir, portavoz, avanzando en la exposición para llegar a un momento también importante, ¿no?, en la trayectoria del actual presidente del Gobierno. ¿De qué hablaba en ese discurso Mariano Rajoy? No puedo decírselo porque yo no estaba en esa época en el Parlamento gallego, pero efectivamente es un momento muy importante para el presidente del Gobierno y para la historia política de Galicia, porque justo en este panel se refleja la incorporación de Mariano Rajoy como vicepresidente del Gobierno gallego. Él hasta aquel momento era presidente de la Diputación de Pontevedra, deja esa responsabilidad y se incorpora para sustituir a Barreiro Rivas, que era el anterior vicepresidente de la Xunta y que había propiciado una moción de censura contra el gobierno que presidía en aquel entonces el doctor Albor. Por eso decía que era un momento decisivo para Galicia y un momento, yo creo que muy importante también para Mariano Rajoy, porque es una expresión clara de su compromiso que siempre tuvo con Galicia al más alto nivel como vicepresidente de la Xunta. Eso ocurría en el año 86, ya por entonces se había hablado y mucho de la reforma del Senado, que va a ser lo siguiente por lo que yo le pregunte, pero también le hemos preguntado por la reforma que quieren a sus compañeros de negociación de los otros grupos. Vamos a escuchar sus opiniones en un vídeo que hemos preparado con esas declaraciones y también echando la vista atrás para ver qué pasó en anteriores intentos de reforma del Senado, todos fallidos. Nos quedamos con ese vídeo y enseguida volvemos con la entrevista con el portavoz del PP en el Senado. Ha habido varios intentos de reformar el Senado. El que llegó más lejos fue el de la legislatura de 1996 con gobierno Aznar. El debate sobre la reforma del Senado se reabre a partir de hoy con las intervenciones en la Cámara Alta de 6 presidentes autonómicos. Los presidentes autonómicos de Madrid, Murcia y Castilla y León quieren que los gobiernos regionales tengan una presencia permanente en el Senado. Entonces las discrepancias sobre el llamado hecho diferencial de las comunidades autónomas resultó insalvable. Hay hechos diferenciales en muchos sentidos, y aquí se va a ir a la jota y allí se come pulpo, etcétera, pero yo soy de los que creen que eso es una cosa y otra muy diferente, que tenga que tener reflejos en los derechos de los grupos territoriales en el Senado. En 2004 el primer gobierno de Zapatero volvió a intentar la reforma y en este programa, Parlamento, escuchamos todas las propuestas. Este es el momento de que la voz de las comunidades autónomas se pueda oír directamente. Por ejemplo, se planteó que los senadores representen a las comunidades y no a las provincias, como ocurre ahora, pero no hubo acuerdo. Y de los 264 escaños que tiene la Cámara, solo 56 son designados por los parlamentos autonómicos. La actual apuesta tiene un punto de partida de consenso. Sobre todo en el tema de las funciones, es decir, buscar un mayor equilibrio entre el Congreso y el Senado, y sobre todo darle un mayor papel territorial al Senado en muchas leyes que tienen un marcadísimo carácter territorial o autonómico. Como los estatutos o las leyes de financiación autonómica. El otro tema, el de la composición, es donde hay menos acuerdo, ¿no? Pero yo creo que esta vez tenemos que avanzar de forma sólida en lo que son las funciones para después hablar también de la composición. Esta crisis que es económica, pero que también nos está haciendo replantear muchas cosas en nuestra sociedad, da un marco de oportunidad muy claro
para que veamos en profundidad la reforma del Senado. Seguro estamos todos de acuerdo en un punto, que es la reforma a las funciones. A partir de ahí habrá que ver si nos limitamos solo a la reforma al reglamento, vamos a más allá, que sería la reforma a la Constitución. Parece que esto se va a mover, no como quisiéramos, porque nos gustaría que fuera de otra manera, pero algo se va a hacer, porque además tenemos el ojo de la opinión pública encima y esto no puede ser un acto fallido más, ¿no? Para Benigno Pendas, director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, la reforma tiene que partir de los trabajos anteriores y marca esta hoja de ruta. Comenzar la tramitación de los proyectos de ley de incidencia autonómica en el Senado le puede dar un gran papel en el funcionamiento del modelo. Pero propone ir más allá, reforzando el papel de los grupos territoriales en los debates y evitando que la Cámara pueda disolverse. Creo que sería interesante estudiar la posibilidad de eliminar la posibilidad de disolución del Senado, es decir, que el Senado fuera una Cámara permanente, a diferencia del Congreso de los Diputados. La ponencia encargada de reformar el Senado volverá a reunirse este lunes para fijar posibles comparecencias. ¿A quién va